Volvemos al Parlamento de la República. Gregoire Arroz recoge declaraciones de Rosa Bartra de Fuerza Popular. Efectivamente, Rocío, declaraciones de la parlamentaria de Fuerza Popular, Rosa Bartra, quien va a dar a conocer con respecto al pedido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien está solicitando salir del país, y así como del trabajo que viene realizando la Comisión Lava Jato. Escuchemos. Mi preocupación por el pedido de salida del país que ha hecho el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No se debe bajar la guardia ante la corrupción. Callar significaría favorecer la impunidad y en eso igual favorecer la corrupción por silencio, que también se convierte en complicidad. Esta medida que está pidiendo de permiso para salir del país el expresidente Kuczynski debe ser valorada de manera adecuada por el juez que debe resolver el día de hoy en horas de la tarde. El expresidente Kuczynski no tiene arraigo en nuestro país. Por lo tanto, la posibilidad de que se repitan figuras como la del expresidente Alejandro Toledo, su fuga y ahora, para nosotros considerada fuga y ahora, muy difícil extradición, nos hace levantar nuestra voz de preocupación. El significado económico de los proyectos en los cuales ha intervenido el señor Kuczynski son grandes. El gasoducto surperuano es por más de 7.000 millones de dólares. Las carreteras interoceánicas por más de 3.000 millones de dólares, Olmos por cerca de 1 millón. Entonces, siendo tan importante el impacto económico y la participación directa que ha tenido el señor Kuczynski en este y otros proyectos como Rutas de Lima, la central hidroeléctrica de Chacya, y el conocimiento y por lo tanto el aporte que tiene que tener él en la investigación y posterior sanción de quienes han participado en actos que han hecho un profundo grave al país, nos hace levantar nuestra voz de preocupación. Que la justicia sea oportuna, pero que se ejerza por igual para todos. En ese sentido, saludo la decisión y la rapidez con el que el Ministerio Público ha actuado en las últimas horas frente a la banda de Cuello Blanco del Callao. Pero queremos y exhortamos al Poder Judicial a actuar de la misma forma. Nuestro país, en el momento en el cual se encuentra de profunda crisis en su sistema de administración de justicia, necesita respuestas claras, firmes, oportunas. Nuevamente repito que el Poder Judicial debe valorar el pedido que está haciendo el expresidente Kuczynski de tal manera que la justicia se sienta ejercida por igual para todos los peruanos. Buenos días. Le consultan a la parlamentaria sobre el pedido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Le preguntan si es que el presidente trataría de evadir la justicia. Escuchemos. El expresidente Kuczynski ha tratado de evadir la justicia frente al Parlamento de la República, ante el cual públicamente se comprometió a entregar información sobre sus actividades financieras, levantando su secreto bancario, su secreto tributario, su reserva bursátil, jamás cumplió. Recordemos la actuación permanente de obstrucción y de nula colaboración que él ha tenido. Además que el arraigo que tiene en nuestro país es bastante precario, no tiene familia, no tiene trabajo conocido, por lo tanto la posibilidad de que su salida pueda significar un no retorno es bastante grande. Declaraciones de la congresista Rosa Bartra, quien en este momento le consultan respecto al mensaje de la nación. Vamos a escuchar lo que responde la congresista Rosa Bartra respecto a eso. Responsablemente, un pronunciamiento de este tipo amerita la evaluación del proyecto que aún no alcanza el Ejecutivo en este sentido. Una vez que se conozca los alcances, el procedimiento, inmediatamente este Parlamento, junto con otros proyectos que ya hay en el sentido que usted ha mencionado sobre la no reelección, sobre el financiamiento privado de partidos políticos, sobre la bicameralidad, tenga por seguro que van a ser inmediatamente atendidos por este Parlamento. ¿Su posición cuál es? ¿Su posición personal? La posición que expresamos quienes estamos en la bancada de Fuerza Popular es aquella que se expresa por la voluntad de todos nosotros tomada democráticamente.
solamente los temas que ha solicitado el presidente o ustedes están de acuerdo en incluir otros temas? Porque algunos cuestionan de que se trataría de desviar la atención. Consideramos que si hay ya la voluntad de implementar medidas como la consulta popular, que resulta importante en un sistema democrático, escuchar lo que dice el pueblo, deben implementarse también otras preguntas, otras consultas que no son para distraer, sino son para recoger lo que siente el pueblo peruano sobre aspectos importantes que si vamos a entrar a una consulta que toma tiempo, que tiene un procedimiento, que tiene un costo, debería aprovecharse la oportunidad para las consultas también que estoy segura la población siente como preocupación legítima. Se han planteado en las últimas horas, después de conocido y escuchado el mensaje del presidente, diversas preocupaciones que podrían trasladarse a un referéndum. El financiamiento a los medios de comunicación, por ejemplo, la salida de determinados tratados que tendría que verse en el marco de una reforma constitucional, ya que esa es la dirección que le ha dado el presidente a esta consulta, como por ejemplo la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos previa reforma constitucional que se pueda también implementar allí, que permita ampliar la discusión y la posibilidad de discusión mediante referéndum de temas como por ejemplo la pena de muerte, que si bien es cierto constitucionalmente en este momento no es posible, pero ya que estamos ampliando el abanico a posibilidades también podría considerarse. ¿Por qué se plantea estos temas que usted acaba de mencionar? ¿Por qué no se hizo antes y lo hacen ahora cuando el presidente plantea a su vez el tema de la no reelección parlamentaria? Y segundo, eliminar la reelección de congresistas puede perjudicar a su criterio o favorecer el trabajo del Congreso, la eficacia en el trabajo del Congreso. Independientemente de tratarse esto en un referéndum, recordemos que lo más importante desde mi punto de vista, esto discúlpenme es personal, de lo que se plantea a consulta ciudadana es la reforma del sistema de justicia que nos tiene en este momento, con una justicia que tiene costo, con una justicia que se negocia a través de puestos de trabajo, que se negocia a partir de, por ejemplo, disminuir o anular la pena a un violador, lo cual nos parece execrable. Ese es el punto central que debe comprometer a este Congreso. Y en ese marco lo que se ha propuesto es trasladar a consulta la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. La reforma política tiene que ser el eje de discusión. Adicionalmente, el presidente de la República ha introducido temas relacionados con la reforma política y ahí introdujo 3 temas: bicameralidad, no reelección de congresistas y financiamiento privado a organizaciones políticas. Nos parecen temas importantes que no deben tratarse descontextualizados, sino en el marco de una reforma política que de cara al bicentenario nos ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones, de elegir y ser elegidos sin que exista un direccionamiento perverso para eso y que este direccionamiento perverso, por ejemplo, sean financiamientos oscuros. Estamos de acuerdo con que deba modificarse todo aquello que nos haga bien y la composición del Parlamento y la forma de elección, reelección o renovación por tercios es un tema que debe ser abordado. Por lo tanto, nosotros no nos oponemos a eso. No hay oposición, al contrario, bienvenida la discusión que nos oriente a una reforma política verdadera, no los parches, no algo que no signifique una reforma integral que, repito, nos asegure a todos la posibilidad de elegir bien. La fecha planteada por el Ejecutivo es el día de las elecciones. ¿A usted le parece una fecha adecuada? No he escuchado que esa sea la fecha planteada por el Ejecutivo. Escuché anoche al premier Villanueva ensayar una respuesta y aproximarla diciendo que si tenemos elecciones se podría hacer eso. Me parece que no es muy responsable ensayar respuestas cuando ni siquiera se ha cumplido con el paso previo de presentar una iniciativa a este Parlamento a fin de que luego de conocida esa iniciativa, discutida la iniciativa, se pueda plantear una fecha. Empezar a ensayar como globos de gas, propuestas de este tipo, me parece que no se acerca a lo que el pueblo quiere, que lo que necesita es respuesta efectiva y que esté orientada a resolver, no solamente a iniciar discusiones que de hecho ya están iniciadas en este Parlamento. ¿Usted cree que el presidente de la República con estas propuestas, si me permite el término, le ha metido presión al Congreso, ha puesto contra la pared al Congreso
y ante la mirada de la sociedad? Hay una obligación que tiene este Parlamento. Nosotros tenemos toda la disposición y si el Ejecutivo tiene la voluntad expresada en el discurso presidencial de acompañar la reforma del sistema de justicia y hasta de impulsarla, de acompañar la reforma política, de acompañar la reforma electoral, este Parlamento lo recibe con entusiasmo, porque este es un compromiso que hemos asumido con la ciudadanía y que debe hacerse como Estado. Muchas gracias. Declaraciones de la congresista Rosa Bartra, quien acaba en estos momentos ya de culminar su conferencia de prensa. Ella ha señalado que está sumamente preocupada por el pedido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para poder salir al extranjero. Lo que ha dicho la parlamentaria Rosa Bartra es que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski no tiene arraigo en nuestro país y se corre el riesgo de que si sale del Perú, el presidente no pueda, o mejor dicho, no regrese a nuestro país, lo que generaría cierto, digamos, problemas, al igual como está ocurriendo con el expresidente Alejandro Toledo, quien también está siendo acusado por los casos de Odebrecht. Esta es la información que queríamos compartir a estas horas de la mañana desde el hall de los Pasos Perdidos acá en el Congreso de la República, Rocío. Claro, complicaría la situación y las investigaciones. Gracias, Gregoire. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias. No se muevan.